Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día que el Señor nos ha regalado. Esperamos que el Señor siga llenando su vida de alegría y de gozo, esta oportunidad que tenemos una vez más de poder estar juntos en familia desde nuestros hogares. Así que en esta hora quisiéramos recordar un anuncio que el pastor ha estado dando hace ya 2 semanas, y es el proceso de reapertura de la iglesia. Damos gracias al Señor porque estamos llegando a este punto, así que les esperamos. ¿Cuándo? El domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en la iglesia metodista Ríos de Agua Viva en Santa Rosa de la Palmera. Vamos a estar en el proceso de la reapertura, así que le motivamos para que usted pueda gozarse, alegrarse como nosotros estamos alegres de tener esta oportunidad para volver a congregarnos juntos en la iglesia, en el templo. Por supuesto, hermano y hermana, jóvenes también, siguiendo todos los lineamientos que el Ministerio de Salud nos permite para poder estar en este proceso de reapertura. Así que le motivamos para que usted pueda esperar con gozo y con alegría en su corazón esta fecha, domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana. Y ahora vamos a dar inicio a este tiempo del culto, en esta semana más que el Señor nos ha regalado y que nos da ese privilegio de poder adorarle, exaltarle, recibir de su palabra. Así que yo le invito a que usted tome su Biblia en el Salmo, abra su Biblia en el Salmo 104, verso 33 y 34. Y si usted me acompaña junto a las personas que están al lado suyo en su casa a leer estos 2 versos preciosos que nos invitan a darle alabanza y adoración a nuestro Señor. Y dice el Salmo: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Y dice el verso 34: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Y qué le parece si usted en su casa puede decirlo una vez más? Yo me regocijaré en Jehová, porque en él es en quien usted y yo nos podemos gozar y alegrar, y a donde podemos retomar también nuevas fuerzas. Así que en esta hora vamos a estar dándole gracias al Señor por este tiempo que vamos a iniciar como iglesia desde nuestros hogares, pero es un tiempo de unidad también para buscar a nuestro Señor. Así que si usted puede cerrar sus ojos y vamos a hablar con el Señor en este momento. Padre, hoy te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder disfrutar de un nuevo día, Señor, disfrutar de saber que estás con nosotros, que has estado con nosotros todo este tiempo, Señor. Hoy queremos, Señor, así como dice este salmo, regocijarnos y alegrarnos en ti, que nuestra meditación en ti, Señor, pueda ser dulce, así como estos versos que leíamos, que podamos disfrutar este tiempo de buscarte, Señor, este tiempo donde en nuestros hogares podemos seguir adorándote y exaltándote y siendo edificados por medio de tu palabra. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú quien hable a nuestra vida, quien ministre nuestro corazón, que pueda ser tiempo de edificación y de bendición para nosotros como tu pueblo, Señor. Disponemos todo nuestro ser delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos ahora a exaltar y bendecir el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo los voy a invitar a ustedes, hermanos, ahí donde están, desde sus casitas. Vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestra única razón de adoración, Señor. Levanta la alabanza con nosotros. Ahí donde estás. Levanta tu voz al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, Señor. Grande es nuestro Dios y Rey. Vamos a declararlo. Creador de todo el ser. Sí, Señor. Es el luz y
Adórale con todo tu corazón. Conmigo con nosotros. No se levantará. Adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Sobre todos Dios está. Oh, sí, Señor. A la muerte Él venció. Por siempre reinará el Señor. Vamos a la mesa. Oh, puertas avance, haga paso a nuestro Rey. Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria. Poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria. Poderoso Yahweh, el reino del Señor Amor y iglesia de para Dios. siempre. Dilo con nosotros. Otro mayor no hay. Y levantamos nuestra voz a ti. El reino del Señor es para siempre. Otro mayor no hay. Es el Rey de gloria. Poderoso. Poderoso Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria. Poderoso Yahweh, oh Yahweh, es el Rey de gloria. Poderoso Poderoso Dios. Glorioso es su nombre. Digno de suprema alabanza. Señor, te alabamos, te exaltamos a ti. Digno tú eres. Seguimos adorándole, seguimos exaltando a nuestro Dios, declarando que Él es nuestra única razón de adoración y que Él es el único merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Sigue adorándole, hermanos, sigue exaltándolo con nosotros. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad, casa en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres mi Señor, y yo por siempre yo te alabaré. Tú eres santo, poderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres santo, poderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. sí, no hay nadie como tú. Tú eres poderoso, tú eres invencible, Señor, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Tu única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres Todo poderoso, Señor. grande y Vamos a majestuoso. ver a Dios. Él es fuerte,
majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, tú eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todopoderoso, invencible nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, a ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y digno de suprema alabanza. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Hoy queremos levantar adoración a ti, Señor. Hoy queremos exaltarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Tú, hermanos, que estás ahí en tu casa con tu familia, Señor, levanta tus manos al cielo y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Santo es el Señor. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso. Eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios todopoderoso.
corazón te canta a ti. Permítenos ser Sí, Señor, reyes y sacerdotes en el nombre de Jesús. que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón Gloria a Dios. con nuestra adoración. Permítenos ser Iglesia de Dios, adórale. reyes y Exáltale con tu sacerdotes corazón. que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Y santo es el Señor. Santo es el Señor. Hoy te adoramos, Señor. Cuando los hijos de Dios levantamos alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hacemos con nuestro entendimiento. No es que simplemente venimos y cantamos y ya. Cuando entonamos una canción delante de nuestro Padre Celestial, lo hacemos con sabiduría. Oh sí, Señor. Y yo no sé, pero esta canción, esa parte es una parte tan hermosa. Porque entendemos que la tierra, los cielos, la creación alaban a nuestro Dios. Alaban a nuestro Dios y Rey. Alaban a nuestro único Dios. A mi aliento en honor a ti. Los cielos, Cuentan Gloria a Dios. tu gloria. la creación. La creación, tu Santo es el Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, en honor Vamos, a vamos, ti. deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida. Los cielos muestran tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos muestran tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos muestran tu gloria, la creación. tu alabanza. Aquí está mi aliento. En honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Hoy te cantamos, aleluya. Hoy te cantamos, aleluya. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. Puedes levantar tus manos ahí donde estás y adorarle. Permítenos, Señor, ser reyes y sacerdotes, Señor. Que ministre en tu corazón con nuestra Gloria a adoración. Dios. Permítenos ser reyes
reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Te doce, reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Es para ti toda alabanza, es para ti toda adoración. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Ministra la vida de tu pueblo. Ministra la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra lo dice, Señor. Que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien toca nuestros corazones. El Espíritu de Dios es quien ministra nuestras vidas. Es quien llena nuestros corazones de tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor, queremos más de ti. Queremos más de ti. Te adoramos. Tú eres signo de toda adoración. Tú eres signo de toda alabanza. Mi corazón te exalta a ti. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Y no nos cansamos de alabarte. No nos cansamos de adorarte. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Y no entiendo cómo siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural, Señor. Te adoramos. Entiendo como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, No reservaste no nada. te reservaste nada, Se subir en esa cruz, Señor. conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, Pecado tú eres, Señor. abrazaste. Eres incomparable. Tu sangre por mí, diste tu vida
que traspasó tu cuerpo. Tú pensabas en mí, Pensabas en mí, tú lo hacías por mí. tú lo hacías por mí. Por cada espina declaramos en el nombre que de Cristo traspasó tu Lo cuerpo. declaramos en el nombre de Cristo Tú Jesús. pensabas en mí, Tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. tú lo hacías por mí, Santo. Cada clavo Santo eres tú, Señor. cuerpo. Tú pensabas en mí, Tú pensabas en mí. hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo, es ancho, sobrenatural. Es alto, es profundo, es ancho y sobrenatural. Así es tu amor, Señor. Tu amor es sobrenatural, Señor. No hay nada que iguale tu amor, Señor. No hay nada que iguale tu amor, Señor. Tu amor es incomparable, Señor. Es tan ancho, tan profundo, que nada le iguala, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Señor, a cambio de nosotros, de lo cual no éramos merecedores. Pero tú con tu inmenso amor, te entregaste por mí en esa cruz, Señor. Hoy yo te doy gracias a ti. Hoy yo te doy gracias a ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús recibe alabanza, recibe adoración, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres digno. Compraste mi vida con tu sangre. Somos tus hijos, Señor, y somos tu pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti y te damos gracias. Y te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, bueno, bueno. Gracias, Señor. Y recibimos en este momento a nuestro pastor para escuchar la palabra que el Señor ha hablado a su corazón, para que usted y yo podamos ser bendecidos y edificados.
Hermanos, que el Señor les bendiga, un gozo. Mandamos un saludo a todos los que están a través de este medio escuchando y viéndonos. Es un privilegio, es un placer estar compartiendo con ustedes. A pesar de todas las circunstancias, seguimos adelante como Iglesia de Jesucristo, y les mandamos un abrazo a los hermanos que nos están acompañando y se están conectando con nosotros de la Iglesia Metodista en San Francisco, de la Iglesia Metodista Casa de Dios en San Juan de la Quebrada del Palo, en el proyecto del Mirador, y también a todos los hermanos en Santa Rosa de la Palmera, la Iglesia Metodista Río de Agua Viva, que les tenemos una buena noticia. Como dijo mi esposa, nos estamos preparando para la reapertura y damos gracias al Señor porque muy pronto vamos a estar juntos otra vez como iglesia, alabando y adorando al Señor. Así que les invitamos para que puedan preparar su corazón y estar con nosotros. Eso sí, siempre y cuando guardando el respeto debido y todos los protocolos que se requieren para este día de reapertura y todo el nuevo proceso de cambio de vida en nuestra conducta. Hoy quiero seguir compartiendo con ustedes el tema que habíamos comenzado el domingo tras anterior. Yo le había titulado Una espectacular restauración. Y es un texto muy conocido. Le invito a que usted tenga la Biblia ahí en su mano, porque eso es lo que compartimos, la palabra de Dios. El mensaje que nos atañe a todos nosotros como cristianos es su palabra, y esa es su palabra la que nosotros queremos conocer, porque en ella se revela el Dios de la Biblia. Les invito a que busque 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 17, un texto muy conocido pero que hemos compartido en este tiempo. Dice 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, y aquí nos da una exclusividad, estar en Cristo. Está hablando para aquellos que están en Cristo. Dice: nueva criatura es. Así que todos aquellos que estamos en Cristo, dice el texto que nos da una nueva posición, y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo nos da una nueva posición, sino que nos da un nuevo origen. Todas las viejas pasaron y vienen todas las nuevas. Y dice, versículo 18: y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió ¿con quién? Con Él mismo. ¿A través de quién? Por Cristo. Y dice, y nos dio. Esto quiere decir que Dios nos encargó, no solo nos reconcilió y nos dio una nueva posición, sino que también nos encarga y nos da, dice, el ministerio de la reconciliación. Y ya hablamos que esa palabra reconciliación es el restablecimiento o la restauración de una relación que estaba alterada por el conflicto. Y sigue diciendo en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta. Y esto es espectacular y precioso, porque dice, en cuenta a los hombres sus pecados. Y al final de esto nos dice algo extraordinario, porque dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Nos encargó qué cosa? La palabra de la reconciliación. Y termina diciendo, así que, concluyente. Esto es de conclusión. Cada vez que aparece este término, así que, significa que está concluyendo algo. Y dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, quiero que tú seas quien se glorifique a través de tu palabra, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos ilumine, que tu palabra nos edifique. Habla, Señor, a través de ella y edifica nuestro corazón.
Señor, que nuestros corazones puedan entender tu palabra, que nuestra vida pueda no solo entenderla, sino que esa palabra sea revelada en nuestra vida en este día. Quiero pedirte que tú fluyas, Espíritu Santo, hacia todo aquel que está escuchando tu palabra. La fe viene por el oír, pero el oír tu palabra, y que no solo la escuchemos, Señor, sino que la pongamos por obra en este día. Señor, glorifícate a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana tras anterior estuvimos comenzando con el tema, el título del sermón es Espectacular Restauración, pero el tema tiene que ver con dos declaraciones que Dios nos da en ese ministerio de la reconciliación, porque Dios nos encarga el ministerio de la reconciliación. Y ahora tengo que aclarar dos cositas. Primero es que cuando dice nueva criatura, es que Dios nos da un nuevo origen, una nueva formación. Así que en el primer texto, que es 5:17 de 2 Corintios, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto quiere decir que Dios da una nueva formación a todo aquel que está en Cristo Jesús. Y lo segundo es que dice, y habla bien claro del ministerio de la reconciliación. Y vuelvo a repetir, reconciliación es cuando se compone una diferencia. Es decir, reconciliación es el restablecimiento o la restauración de una relación que estaba alterada por el conflicto. Y eso fue lo que vimos la semana tras anterior. Porque la verdad es que tenemos que entender que el ser humano sin Cristo está en una relación de enemistad con Dios. Eso es algo que la Biblia deja claro. Si el ser humano no recibe a Cristo en su corazón, está en una relación de enemistad con Dios por el pecado que mora y que habita en él. Así que necesita volverse a Dios a través de Cristo para poder ser establecida otra vez o restablecida esa relación en plena comunión con Dios. Y vimos la primera declaración, que no me voy a meter mucho en esto, pero la primera declaración que vimos era que Dios, este ministerio de la reconciliación que Dios nos da, nos dice que Él nos da una dádiva divina maravillosa. Y que esa dádiva divina maravillosa además nos da un perdón divino extraordinario. ¿Y por qué vimos esto? Porque en el versículo 18 dice, después de que dice, de modo si alguno está en Cristo, dice, y todo esto proviene de Dios. Así que en el ministerio de la reconciliación es una dádiva divina maravillosa, porque es Dios quien toma la iniciativa. Esto fue lo que vimos en el primer tema. A través de toda la historia del ser humano, el ser humano se separa de Dios, y es bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, bendito sea el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien toma la iniciativa en todo este asunto de querer reconciliarnos con Él. Él es el quien toma la iniciativa para volver a estar en plena comunión con Dios. Siempre el que toma la iniciativa, y eso fue lo que vimos, es Dios mismo quien toma la iniciativa. Esto se da en el Génesis cuando el hombre desobedece, y vimos un poco, se da con Noé también en el diluvio, y vimos y hablamos de eso. Se da también con los profetas, como el pueblo se alejaba de Dios y Él seguía trayendo esa palabra de reconciliación. Y también lo vimos en el Nuevo Testamento, cuando Romanos nos deja claro que el ser humano quiere alejarse de Dios por su naturaleza pecaminosa, pero aún así Dios sigue tomando la iniciativa de que el hombre se vuelva hacia Él. Yo quisiera decir que en este día, pues muy probablemente que tú estés lejos de Dios, no sea lo mejor, pero Dios siempre ha tomado la iniciativa para que tú puedas estar en plena comunión con Él. Bendito sea el Señor por eso, porque es una dádiva divina maravillosa para tu vida y para mi vida, por supuesto. Y lo segundo que vimos es que esa dádiva divina maravillosa nos habla de que Dios nos ha dado un perdón extraordinario,
Porque el Señor dice en el versículo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y para mí esto es extraordinario, no porque yo me excuse de que puedo seguir pecando, porque Dios no va a tomar en cuenta mis pecados, sino porque eso nos dice ese perdón que Dios nos ha dado. Porque qué torta, como ya hablamos, qué torta es si Dios tomara en cuenta nuestros pecados. Bendito sea el Señor que Él no ha tomado en cuenta eso en Cristo. En Cristo, otra vez vuelvo a repetir, en Cristo Jesús. Él no toma en cuenta nuestros pecados, sino que nos da un perdón divino extraordinario. Y la Biblia habla de eso. ¿Y por qué es que tiene que haber perdón? Porque el perdón es clave en el ministerio de la reconciliación. El perdón es clave para entender que Dios nos ha querido reconciliar. Y así que eso es algo que tenemos que tener seguro. Dios se ha manifestado para nosotros en Cristo Jesús, perdonándonos, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, para darnos el ministerio otra vez de restauración con Él. Y esto es algo que tenemos que tener presente, porque Él es el quien toma la iniciativa para darnos este perdón extraordinario. Saben que en ese sentido, Dios, que fue la parte ofendida, porque nosotros siempre le ofendemos y somos ofensores por el pecado en nuestra vida, y aunque nosotros le hemos ofendido a Él, Él siempre ha tomado la iniciativa para reconciliarnos más bien con Él. Eso nos dice la fuerza de este amor de Dios hacia nosotros en Cristo. Vuelvo a repetir, pero es Dios quien decide, aun cuando nosotros le ofendemos, darnos ese perdón extraordinario. Saben que siempre que pienso en esto, pienso en el Evangelio de Lucas, en aquella figura que nos cuenta en una parábola el Señor, cuando aún después de que aquel hijo se ha ido de la casa y le ha dado la espalda y ha gastado todo, en sus placeres y en sus deleites, como muchos de nosotros que le hemos dado la espalda a Dios y salimos corriendo y no le hemos buscado, y hemos entendido que nada nos ha servido. Aquel momento que el hijo llega a la casa de su padre, el padre está con sus brazos abiertos esperando al hijo. Eso es un perdón extraordinario, y eso es lo que Dios hace con nosotros, los seres humanos. Por eso es un perdón extraordinario. Así que el ministerio de la reconciliación es una dádiva divina maravillosa, que también nos da un perdón divino extraordinario. Y la declaración, la segunda declaración que quiero compartir con ustedes en este día, está en el versículo 19. Versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero dice, y nos encargó a nosotros. ¿Quién nos encargó a nosotros? A la iglesia. Aquellos que han conocido a Jesucristo. Aquellos que han estado en Cristo y han puesto toda su esperanza y su confianza en Cristo, que han sido reconciliados con Dios, a ellos Dios les encarga, dice, la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y es increíble porque Pablo apunta, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y esta es la segunda declaración. El ministerio de la reconciliación es una comunicación gloriosa que además nos encarga una misión divina admirable. La segunda declaración que Pablo hace en este texto es: el ministerio de la reconciliación es una comunicación gloriosa que además nos encarga una misión divina admirable. Porque el ministerio de la reconciliación tiene que ver
con hablarle a otro de Cristo. Ese mensaje, esa comunicación gloriosa de esperanza para el ser humano perdido, lejos de Dios, de que puede haber reconciliación con el Dios de los cielos. Y eso Dios, esa comunicación gloriosa nos la ha dado Dios a nosotros, la iglesia, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pablo dice también en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Así que la Biblia dice, la palabra de Dios declara que no solo es una comunicación gloriosa, sino que esa comunicación gloriosa que Dios nos ha dado a nosotros para llevar a otros, también tiene un poder salvífico extraordinario, un poder que va a traer salvación para todo aquel que confía en Cristo Jesús. Así que si el medio es Cristo, la forma para transmitir a Cristo es la proclamación de ese mensaje que nosotros tenemos que hacer a otros, de esa esperanza gloriosa. ¿Me escucharon bien? Si Cristo es el medio, por decirlo de alguna manera, esa comunicación gloriosa, ese mensaje va a llegar a otros a través de lo que nosotros les hablemos de Cristo. ¿Qué? El ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Esa comunicación gloriosa que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha dado a nosotros esa palabra de reconciliación. Hoy tú puedes reconciliarte con Dios en Cristo Jesús y estar en plena comunión con Él. Eso es algo que tenemos que tener presente. Pero también quisiera aclarar, hermanos, en la iglesia, no siempre este mensaje, aunque sea una comunicación gloriosa, no siempre va a ser bien recibido. Otra vez, no siempre, aunque sea una comunicación gloriosa y que sea una dádiva divina maravillosa que nos da un perdón extraordinario, no siempre va a ser bien aceptado a veces. Permítame leerles lo que Pablo dice en un texto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pablo está presentando este mismo contexto allá en Corinto, en la ciudad de Corintio, y él escribe: pues no me envió Cristo a bautizar, y dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice en el 18, porque la palabra de la cruz, nótese lo que dice, es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Nótese, la palabra de la cruz, el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué dice de la cruz? Porque solo a través del sacrificio de Cristo es que el ser humano puede estar en reconciliación con el Dios de los cielos. Pero dice que para muchos es locura en los que se pierden. Y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, y bendito sea el Señor, porque hemos creído en ese mensaje precioso que Cristo ha sido manifestado para nosotros. Dice, es poder de Dios. Yo tengo que tener claro algo, hermanos. A veces para muchos este mensaje, aunque es una dádiva divina maravillosa, con un perdón divino extraordinario, y es una comunicación gloriosa que nos da una comisión divina a nosotros, muchas veces es difícil de entender. Casi al término, como lo describe Pablo, que para muchos entender esto es locura para ellos, que escuchar este mensaje de un perdón divino extraordinario, de una dádiva maravillosa a sus vidas, que les va a traer y salvación, para muchos tal vez sea una locura. Y es que el mensaje del evangelio de Jesucristo para muchos es muchas veces difícil de digerir. Para algunos puede ser tropiezo, pero en otras ocasiones es el mensaje del mejor rescate de amor para todos aquellos que creen y pueden obtener vida eterna. Hay algo que uno tiene que tener claro, porque esto ha sido así desde el primer principio o desde el inicio. Uno lee en el Antiguo Testamento cómo los profetas, aunque ellos llevaban la palabra de Dios, muchas veces no eran bien recibidos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Es una comunicación divina. Tenemos una comunicación divina gloriosa. Tenemos una comisión divina admirable.
pero muchas veces ese mensaje no va a ser bien recibido o no va a ser bien aceptado o bien digerido por muchos. Vean lo que habla Jeremías 23:29. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Escuchen lo que dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y cuando usa la figura del fuego, no estamos hablando, como comenté en otros momentos, de aquella muchacha que dijo una vez en la radio: ay, qué lindo, es que la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Yo me acuerdo el día que yo iba subiendo para el Chirripó y estaba haciendo aquel frío. Yo solo pensé en este pasaje, que nuestro Dios era fuego consumidor, sabiendo que Él nos podría abrazar en medio de ese frío que estábamos teniendo. Bueno, eso no es lo que necesariamente dice el texto o significa el texto. Sin embargo, dice: no es mi palabra como fuego. Mi palabra como fuego quiere decir que cuando escuchamos la palabra de Dios, va a confrontar nuestra vida con el pecado para traer purificación sobre nuestra vida, para limpiarnos de toda maldad. Pero la otra figura que presenta, y dice: y como martillo que quebranta la piedra. Y tal vez es muy vana la ilustración, pero ¿cuántos se han pegado un martillazo en el dedo? ¿Verdad? Donde uno suelta el martillazo y una vez hasta que arruga la cara, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y se le retuerce todo. Esa es la misma figura. Como dice, como martillo que quebranta la piedra, es que la figura del martillo nos da la idea de que despedaza, de que nos confronta, de que la palabra de Dios nos confronta. Y es que muchas veces la palabra de Dios viene a confrontarnos con la naturaleza de pecado que estamos teniendo. Y el problema es que muchas veces nuestro corazón está tan endurecido por el pecado que cuando escuchamos la palabra de Dios, en lugar de aceptarla y recibirla para arrepentimiento en nuestra vida, más bien nuestro corazón se endurece. Y la rechazamos. Y hasta levantamos en nuestra mente un argumento en nuestra vida para decir: no la voy a aceptar. Como a muchos les ha pasado: lo que está diciendo ese pastor me caía bien mal al principio. Y es por eso, porque nuestro corazón está tan duro que a veces se resiste. Aún dentro de la misma iglesia, muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, pero cuando hay algo que no nos conviene o que nos confronta con nuestra vida, nuestro corazón se endurece, y en lugar de decir: sí, Señor, sé que tengo que cambiar, y con humildad recibir el mensaje que hemos escuchado de parte de Dios, a veces lo que hacemos es levantamos de una vez el argumento para decir no. ¿Por qué? Porque nos está confrontando el corazón. Es por eso que muchas veces este mensaje, aunque sea una comunicación gloriosa, muchas veces no va a ser fácil de digerir. Uno lo puede ver en el Nuevo Testamento, como a la religiosidad de la época, en el tiempo del mismo Señor, que era la misma luz, el mismo amor, la misma verdad, el mismo camino, caminando en medio de ellos. Estoy hablando de Cristo y predicándoles el mismo. Muchas veces a la religiosidad, a las figuras religiosas, a los líderes religiosos, les confrontaba, les chocaba, y ellos endurecían su corazón. Y uno puede ver cómo Jesús a veces hace alusión a esto. Dice Mateo 21:42: y Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a sus ojos. Por tanto les digo que el reino de los cielos será quitado de ustedes. Le está hablando a los líderes religiosos de la época, y les dice: y será dado a gente que produzca los frutos, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, es decir, traerá arrepentimiento, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es la misma figura. Muchas veces el mensaje del evangelio no es tan fácil de digerir. Sin embargo, Romanos, Pablo dice: ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les hable? Así que usted y yo, como iglesia de Cristo, aquellos que estamos en Cristo Jesús y hemos conocido a nuestro Señor, tenemos una comunicación gloriosa. Decirle a aquellos que necesitan a Cristo: hay un mensaje de reconciliación y de vida eterna para su vida, para mi vida, aunque a veces no sea tan fácil de digerir.
Sin embargo, seguimos teniendo una comunicación gloriosa. Pero también, para terminar, este mensaje, el ministerio de la reconciliación, que nos ha sido encomendado a nosotros como iglesia, nos encarga una misión divina admirable. Como leímos en el versículo 20, dice: así que somos embajadores. Vean qué lindo, porque Dios nos está poniendo como sus representantes. Somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra embajadores, aunque en realidad no es embajadores, sino más bien es presbítero, era una alusión a que el presbítero era el líder máximo de la iglesia, el representante de la iglesia. Donde estuviera el presbítero, él representaba a la iglesia. Claro, este mensaje no es solo para el presbítero de la iglesia, es para la iglesia. Cuando Pablo está haciendo alusión a toda la iglesia, y a toda la iglesia le está diciendo: somos embajadores, representantes, presbíteros. Esto quiere decir que donde quiera que estemos usted y yo, aquellos que hemos estado en Cristo, nosotros representamos el reino de los cielos y podemos llevar ese poder salvífico que hay en el evangelio de Jesucristo y en Cristo Jesús cuando le hablamos a otros de Él. Amén. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente, porque esta es la comisión divina admirable, la posición que Él nos da. Somos embajadores. El embajador es el representante de la nación en un país y ha sido asignado para representar al país, al gobierno y los intereses. Así que cuando Pablo dice esto, es lo mismo. Nosotros somos embajadores, representantes del reino de los cielos, donde quiera que estemos, en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de la casa, en medio de la universidad. Somos embajadores de su reino. Ahí podemos llevar el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino reconciliándolos consigo mismo por Cristo. Amén. Eso es algo que lo tenemos que tener presente, esa comisión divina. Tenemos que llevar ese mensaje. No se canse de dar esa comunicación gloriosa en su familia. No se canse de dar esa comunicación gloriosa en medio de sus compañeros. No se canse, hermano, de dar esa comunicación gloriosa con sus vecinos. No se canse, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Cada vez que nosotros llevamos esa comunicación gloriosa a alguien, la figura es como si Dios estuviera rogando. Eso es impresionante. Esto nos dice que es como si Dios rogase. Cada vez que nosotros le decimos a alguien: reconcíliate con Dios. ¿Y quién es el único que puede reconciliarnos? Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros le decimos eso a alguien, estamos siendo embajadores del reino de los cielos. Eso es lo que Juan el Bautista predica. Juan el Bautista, cuando él viene hablando, les decía a los hombres: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús, su mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él era el reino. Y cuando el Señor le comisiona a sus discípulos, el mensaje que ellos debían llevar era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quisiera decir en este día: vuélvete a Dios, vuélvete a Él a través de Cristo, porque el reino de los cielos, que es Jesucristo, se ha acercado para tu vida. Tú puedes estar en plena comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Eso es algo que es de esperanza para tu vida. Y quiero terminar hablando de tres enemigos que muchas veces pueden aparecer. Tres enemigos del ministerio de la reconciliación. Porque si no hablamos del ministerio de la reconciliación, podemos estar predicando o hablando del ministerio de la separación. Pero quiero aclarar algo, hermanos. El Señor no nos ha comisionado el ministerio de la separación. Él nos ha comisionado el ministerio de la reconciliación. ¿Me escucharon bien? Nosotros tenemos una comisión divina, gloriosa. Esa comunicación gloriosa es el ministerio de la reconciliación. Porque hay gente que se queda solo en el mensaje del ministerio de la separación
y solo le predican a la gente la ley del Antiguo Testamento, y más bien lo que hacen es separar a la gente de Dios. Y hay otros que lo que hacen es que predican solo la gracia, y les hacen pensar que no tienen que tener ningún compromiso con Dios. Y eso también es el ministerio de la separación, porque muchos van a ser engañados por ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es un mensaje completo. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios y quitar estos enemigos de nuestra vida para poder estar en el ministerio de la reconciliación. El primer enemigo es el pecado. El pecado es un enemigo del ministerio de la reconciliación. El pecado nos separa de Dios. Dice Isaías 59:2: porque sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El pecado en nuestra vida nos separa de Dios. ¿Cómo es que tenemos que, si queremos estar en reconciliación con Dios, solo a través de Cristo? Pero tenemos que erradicar el pecado, tenemos que tratar el asunto del pecado de verdad seriamente en nuestro corazón para quitarlo de nuestra vida. Ahora, ¿quién es el único que puede quitar el pecado? Jesucristo, porque su palabra dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que es la sangre de Cristo, la confianza en ese sacrificio de Cristo, que nos hace que el pecado sea quitado de nuestra vida. Pero tenemos que tratar profundamente o de una manera genuina y real con el asunto del pecado en nuestra vida. El otro enemigo es Satanás. Satanás es el principal enemigo del ministerio de la reconciliación. Si alguien está interesado en que usted no sea salvo, en que usted no esté en plena comunión con Dios, en que usted no goce de vida eterna, es Satanás, el diablo. Él es especialista en tratar de influenciar para que el ser humano se pierda. Pero eso no fue lo que vino a hacer el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a deshacer las obras de las tinieblas para poder tener vida eterna en nuestra vida. Dice Juan 8:42: Jesús les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, pero como yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Es Jesús hablando. Juan 8:42-43 dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Tal vez usted en este día está escuchando el mensaje de Dios, de Cristo, y la pregunta de Jesús es: ¿por qué no entiendes? Y dice: ustedes son de su padre el diablo. Y no les estoy hablando a ustedes, sino es lo que Jesús está diciendo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Esto quiere decir que el que hace los deseos de Satanás, él es su padre. Y dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando Satanás, el diablo, habla mentira, y de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús les dice: y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. El tercer enemigo es el mundo. Primera de Juan 2:15-17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, son del mundo. Y dice, Primera Juan 2:15-17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando la Biblia usa el término mundo, no es que tenemos que salir de esta tierra, porque en esta tierra fuimos creados y en esta tierra vivimos. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de un sistema de conducta y de comportamiento del ser humano sin Dios. Cuando la palabra de Dios hace referencia al mundo, es que mi conducta y mis pensamientos se dirigen sin tener en cuenta a Cristo Jesús en mi vida. Y yo quisiera decirles, hermanos,
que eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque el mundo nos separa de Dios. Y el mundo lo que ofrece son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y no es que juguemos de santurrones. Claro que podemos disfrutar de circunstancias que hay en esta tierra, pero todo lo que hoy día se maneja nos invita a amar el mundo y vivir lejos de Dios. Hoy todos los medios tecnológicos, y no estoy satanizando eso, nos invita a que disfrutemos el placer con nuestros ojos o con la misma carne. Y eso hace que muchas veces nos separemos de Dios. Y el último, que a veces es mucho más difícil que estos otros, es la religiosidad. El último enemigo, el ministerio de la separación en contra del ministerio de la reconciliación, es la religiosidad. Jesús les dijo a aquellos fariseos y a aquellos líderes religiosos de su época: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. Ay de ustedes que edifican sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, y son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque la verdad ellos los mataron y ustedes edificaron sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar del templo. Sí, les dice el Señor, les digo que será demandada de esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se lo impidieron. ¿Sabe que uno de los enemigos más fuertes del ministerio de la reconciliación es la religiosidad? La religiosidad a veces nos lleva a pensar que debemos depender de nosotros en lo que hacemos y no de la obra de Cristo. Y muchas veces en esta religiosidad que todos a veces manifestamos en nuestra vida, queremos tratar de complacer por lo que nosotros hacemos, y eso más bien impide que otros entren y vengan al reino de los cielos. La religiosidad muchas veces se convierte en un ministerio de separación en nuestra vida. Cuando empezamos a ponerle obstáculos humanos y requisitos a las personas en nuestra vida, que el Señor nos guarde y nos ayude y nos libre de que no estemos predicando un ministerio de separación y no de un ministerio de reconciliación a través de Cristo. Así que ese es el cuarto enemigo. Pero quiero terminar hoy hablando como termina el texto, porque estas dos declaraciones, el ministerio de la reconciliación es una dádiva divina maravillosa que nos ha dado o nos da un perdón divino extraordinario. Y la segunda, el ministerio de la reconciliación es una comunicación gloriosa que nos ha encargado una misión divina admirable. Vean cómo termina diciendo el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es como para que entendamos que hubo uno que fue sin pecado y que fue hecho pecado por nosotros, y dice ¿para qué? Eso también es de propósito, para que nosotros, ¿quiénes? Usted y yo, quien cree en Cristo, quien cree en este mensaje precioso que hoy se ha transmitido a través de este medio para su vida, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe que solo Cristo vivió de manera justa, santa, piadosa y sin pecado en esta tierra? Todos hemos fallado. Su servidor ha fallado y ha pecado.
Carlos Alvarado ha fallado y ha pecado. Michael Jackson ha fallado y ha pecado. Michael Jordan ha fallado y ha pecado. Cristiano Ronaldo ha fallado y ha pecado. Miley Cyrus ha fallado y ha pecado. No hay ser humano sobre esta tierra que haya vivido puro, santo y sin mancha. Solo nuestro Señor Jesucristo. Pero si Cristo vivió y no conoció pecado, y en Él no hubo pecado, quiere decir que hay salvación para todo aquel que en Él cree. Porque al que no conoció pecado, esto es Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y dice, así que nosotros somos colaboradores y les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, hoy es tiempo aceptable. He aquí, hoy es día de salvación. Yo quisiera decirle, si usted no ha recibido a Cristo, hoy es día aceptable para su vida. Hoy es día de salvación. Y hoy, si usted pone toda su esperanza y su confianza en Cristo, decide soltar el enemigo del pecado en su vida, el enemigo del mundo en su vida, el enemigo del diablo en su vida, el enemigo de la religiosidad en su vida, que nada más son el ministerio de la separación, y hoy decide volverse de corazón a Cristo, arrepentirse de todos sus pecados y poner su esperanza en Cristo, hoy tiene un mensaje: estás en reconciliación con Dios. Así que yo quiero invitarle que en este momento, ahí donde usted está, si hoy usted quiere tomar la decisión, y a los hermanos de la iglesia, yo no sé cómo ha estado toda su vida en todo este tiempo, pero si usted me está escuchando y hoy sabe que tiene que estar en Cristo para estar en reconciliación con Dios, solo dígale en este momento: Señor, delante de ti pongo mi vida. Yo decido confiar plenamente y decido renunciar en este día al pecado, al mundo, al diablo y a la religiosidad que solo me traen separación, para aferrarme de Cristo, de ese mensaje glorioso, de ese perdón extraordinario, de esa comunicación gloriosa, de esa comisión divina admirable que ha sido dada para nosotros, Señor. Padre, y en este día yo quiero pedirte para que tu Espíritu Santo, aquel que ha creído a través de este medio, sea dado, y tú le vengas a llenar, le vengas a limpiar y le vengas a purificar de todo aquello que necesita ser purificado. Y para tu iglesia, Señor, que tú traigas bendición, provisión, suplir y Señor, que podamos seguir creciendo espiritualmente en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Les esperamos el 15 de noviembre, si el Señor lo permite.